Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Otra vez nos encontramos. Ya estamos iniciando el mes de mayo y es el Día del Trabajador, 1 de mayo del año 2025. Ya estamos iniciando el mes 5, mes de las madres también. Aquí en República Dominicana y en muchos países de América celebran el Día de las Madres en este mes. En Estados Unidos tengo entendido que es el segundo fin de semana de mayo, algo así. También en muchos países de América se celebran días fijos, como el caso de México, que es el día 10. Así que para todas las madres, en el mes de las madres, felicidades. También para los trabajadores, que en este mes pues se dio un berenjenal en una fábrica de Chicago, si no me equivoco, en Nueva York, donde haya sido, inició la lucha por reivindicaciones que más de un siglo después son una realidad. El establecimiento de un horario laboral de 8 horas y una serie de acciones y medidas que con el paso de las décadas, de los años, de los días, luego de este acontecimiento, que en Estados Unidos, que fue donde tuvo lugar, curiosamente no se celebra en el mes de mayo, y fue en mayo que sucedió el hecho, sino en el mes de septiembre. Había leído yo hace ya mucho tiempo, hace más de 25 años, en el 1998, en el almanaque de ese año, leí que Estados Unidos no celebraba este día porque el liderazgo político en cierta etapa de ese país entendía que celebrar en la misma fecha, más o menos, palabras más, palabras menos, en que esto había acontecido, era un poco lesivo, problemático, y eligieron una fecha neutra, septiembre, primer fin de semana de septiembre, para celebrar el día Labor Day, el Día del Trabajador en ese país, que ustedes saben que muchas luchas y muchas causas que hoy se extienden por el mundo tuvieron su inicio en Estados Unidos en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Estados Unidos indudablemente en los últimos 2 siglos ha orbitado de manera significativa en el rumbo que muchos de nuestros países han tomado, y indudablemente en el tema laboral, que surge estas necesidades dadas las condiciones en que trabajaban y la explotación que existía de la mano de obra, incluyendo niños. Luego de iniciada la revolución industrial que tuvo lugar inicialmente en Inglaterra y que se extendió por los países más desarrollados de la época, durante el siglo XIX, hizo necesario establecer reglas claras de la relación entre el empleado y el empleador, entre el dueño de la fábrica y el trabajador que trabajaba para en estas facilidades. Así que hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador. Uno le ha dado hasta con el cubo del agua a la ministra de Interior y Policía. Las reacciones de muchos de nosotros respecto a ciertas actitudes mostradas y a ciertas acciones puestas en práctica por el Ministerio de Interior y por la policía y la misma ministra, actitudes y expresiones que algunos pudieran aplaudir porque son de las simpatías, del agrado de la ministra, y otros tal vez no nos agradan tanto. Debemos de decir que en esta semana pues iniciamos el lunes con un video que se hizo su distribución bastante extendida en las redes, donde un grupo de policías se presenta a una barbería y conmina al dueño de la barbería a que la cierre porque, según el policía, las barberías no pueden estar abiertas más allá de la medianoche, de las 12 de la medianoche, apelando no se sabe a qué regla o a qué reglamento, pero eso es lo que él informa, y no era la primera vez que este patrullero lo hacía. El debate se abrió. Inmediatamente aparecen los de siempre, los que están de acuerdo con cualquier arbitrariedad porque entienden que sí, que las arbitrariedades son admisibles, que el Estado puede pasarse por el culo la Constitución, las leyes, que la policía, como brazo ejecutor de la política y de las acciones de seguridad pública, puede tomar la decisión que le plazca a sus miembros, siempre y cuando sea
para salvaguardar la integridad del ciudadano, incluyendo darle un tiro para matarlo, para que no lo mate un tigre. Entonces, cuando sucede esto, el video se hace viral y escuchamos lo dicho por el policía, muchos planteamos, y como muestra el dueño del negocio, que le está en su barbería, que le está pelando gente un poco más allá de la medianoche, y que el decreto que regula la operación de negocios donde se expenden bebidas alcohólicas no manda, no establece, no dice cuáles negocios que no expendan bebidas pueden o no pueden operar. Aquí cualquier negocio que le dé la gana a su dueño, si no vende bebidas alcohólicas, puede estar abierto las horas que quiera, si el dueño lo decide, y no tiene que esperar el permiso del Estado, una barbería incluida, un salón de belleza, si no tiene un freezer donde vende cervezas, que expenda bebida a los clientes, que esté claramente establecido que es un negocio mixto, negocio que se da el servicio de belleza, pero también se expenden bebidas alcohólicas, como hay muchas barberías y que están obligadas, por lo tanto, lo que establece un decreto a la medianoche, cerrar operaciones, porque son negocios que tienen doble vocación, corte de pelo y entretenimiento nocturno. En esos sí, pero en los que no, pueden estar abiertos a la hora que les dé la gana. Pero pareciera que a los dominicanos nos encanta celebrarle a las autoridades todas las arbitrariedades que a ellos se le ocurran, porque entendemos que las autoridades sacrosantas, superiores, por encima de todos nosotros, saben más de lo que nos conviene o no nos conviene y están por encima hasta de la misma ley y la Constitución. Y salimos muchos a defender las barbaridades que el Estado comete, y fue lo que vimos el lunes cuando el jefe de la policía dijo en una rueda de prensa acompañado de la ministra de Interior y Policía, donde ella, de manera velada, callada, asintió con su silencio lo afirmado por el jefe de la policía de que una barbería no podía operar más allá de la medianoche. Mire, jefe de la policía, si no vende cerveza puede operar hasta la hora que le dé la gana al dueño. Y punto. Si no vendes romo, si no está entrando en conflicto con lo que establece la ley, no hay problema. Entonces, luego de esto, el presidente de la República respondió a una pregunta de una periodista en el Palacio Nacional en la semanal, donde el presidente jugó al yo no sé, que responde el que afirmó lo que se dijo. Y luego, más adelante en la tarde, entrada la tarde-noche, la ministra tomó su cuenta de Twitter y allí hizo una serie de aclaraciones. Ya luego, la ministra haría un acercamiento al dueño de esta peluquería, que ha estado en varios medios, ha sido entrevistado por la televisión, algunos programas de radio y la prensa escrita, y ha dado a conocer su parecer y ha puesto sobre la mesa un debate que muchos no querían tener. Es, ¿quiénes son los que deben de cerrar a la medianoche o a la hora que establezca Interior y Policía? Aquellos que vendan alcohol. El que no vende alcohol, el que no tenga un negocio de entretenimiento nocturno, puede estar abierto hasta la hora que le dé la gana, independientemente de que haya un grupo de mamagüevos y de hijos de la gran puta que digan que qué busca abierto una peluquería a las 4 de la mañana. Lo que al dueño le parezca, lo que al dueño le dé la gana. Igual que está abierto un carrito de chimi, como los que hay en la calle, unos de los tantos que uno se encuentra, que están a las 3, a las 4 y hasta las 5 de la mañana. En Los Minas, cerca de donde yo vivo, hay un montón de carritos de chimi que, me imagino, su principal negocio es vender chimi, aunque tengan otro emprendimiento, algunos de ellos al margen de lo que la ley permite, pero esencialmente venden chimi. Si no, entran en una franca contradicción con lo establecido en el decreto del 2006, que limita la venta de bebidas alcohólicas a ciertos horarios y que obliga a aquellos que expenden bebidas alcohólicas a cerrar, pues puede estar abierto. Entonces la ministra luego explicaría en su Twitter que se trató de un malentendido, y ya entonces ayer pues circuló la foto y ha habido un cambio de tono y un cambio de actitud de parte de la ministra frente a cómo
venía manejándose relativo a estos temas, lo cual veo bien. No es que se subordine ni que dé el brazo a torcer a un grupo de violentadores del orden público y de las reglas. El primero que está de acuerdo con que debe de haber orden soy yo. Pero el orden debe de comenzar por quien lo va a imponer y no puede ser en base a la violentación de las reglas por parte de quien tiene que hacerlas observar que vamos a lograr que el país se organice. Por tanto, lo que hemos visto en los meses que he estado al frente del ministerio de Faride, que ha sido una polivalencia de actitudes frente a ciertos temas, una actitud a veces altanera, sobresaltada, cínica en muchos momentos, de desdén en otros. Vimos todo lo que pasó en diciembre, vimos lo vivido en Semana Santa, que se le impuso a este país un estado de emergencia, un estado de excepción de facto, solo porque semanas antes de Semana Santa, una semana y media, ocurrió una desgracia en una discoteca que dejó al país lleno de luto y duelo, pero que, independientemente de la tragedia que esto fue y de que a todos nos tocó de manera cercana, no había ninguna ley que impidiera al ciudadano que entendía que no tenía que guardar luto ni que recogerse por ninguna razón, se le impidiera salir, sentarse en un colmado, en el patio de su casa, poner música moderada, sin violentar la paz ni los límites que la ley de medio ambiente establece en el país, y disfrutar su Semana Santa como mejor entendiera. Y muchos salieron a celebrar la actitud de atropello porque alegan, es que nosotros los dominicanos, sí, los dominicanos debemos de vivir en orden. Y los primeros que están llamados a observar ese orden son las autoridades que tienen que hacer valer las reglas que regulan nuestra convivencia. Por tanto, la actitud de la ministra es plausible, de acercarse a este joven, de publicar la imagen. No era necesario, pero el momento lo demanda. Es un momento que tiene que mandar un mensaje claro de que ella no está en contra de la ciudadanía, de que ella no quiere ser arbitraria, de que no quiere abusar de la ley, de que quiere estar dentro del margen de lo que las leyes establecen. Y muy oportuno de parte de quien haya asesorado a la ministra y de parte de ella de hacer esto. Y no se cae el mundo. Pero también los ciudadanos debemos de entender que esto que estamos observando no es un triunfo, ni para la ministra es una derrota, simplemente volver al orden. Y orden también estamos obligados nosotros a observar y hacer cumplir en todos los ámbitos que la ley establece. Y yo estoy de acuerdo con muchas de las acciones que la policía lleva a cabo, no con la forma. Pero tenemos que imponer orden en cuanto al desorden del ruido en las calles. Tenemos que imponer orden en cuanto a la forma que algunos negocios operan en las noches de nuestro país. Tenemos que volver a recuperar los espacios públicos que son de todos, que los borrachos los ocupan en muchos lugares de manera absoluta. Tenemos que convivir en paz acorde a lo que establecen las leyes. Nadie está en contra de eso. Pero debe de ser con mesura. Debe de ser sabiendo aquellos que están en las posiciones públicas, primero, que estas son efímeras, y segundo, que están al servicio de quienes tributan, del ciudadano, del pueblo, que los ministros y los funcionarios públicos no son, aunque así se comporten y así lo sientan y así se vean, una clase especial por encima de las leyes del bien y del mal que pueblan nuestro país. Entonces, visto esto, visto lo que ha pasado con este caso y lo que ha hecho la ministra, no queda más que aplaudir, celebrar su actitud y que ojalá en los días en adelante muchos de los errores
sobre todo de comunicación, que ha cometido la ministra, porque creo que son más errores de comunicación que intención de que se interprete como se está interpretando lo que ha pasado con la ministra, se puedan ir solucionando. Dije una vez, lo he reiterado en múltiples ocasiones, la ministra es una persona que yo no conozco, no he tratado, sé que es una persona afable porque la he compartido con ella en ocasiones en que iba al programa que ella participaba como panelista en Colorvisión, Esta Noche María Cela, y hace ya bastante tiempo, hace ya más de 10 años, aproximadamente 10 años que estuve en ese programa, antes de que María Cela cogiera un pique conmigo y se molestara, porque uno también es crítico de lo que ve, no le gustara y no me invitaran más y amén, gracias, no me interesa, o sea, no hay nada, no hay ningún beef, no me gusta, de hecho, ir a la televisión, lo hacía por cumplir, pero de igual modo, tanto María Cela, que es una dama muy afable también, como el caso de Farideh, que se comportó como una mujer muy educada, no puedo decir más ni menos de la ministra, creo que dentro de toda esta nebulosa que rodea a las figuras públicas y sobre todo a los políticos que están en posiciones públicas, a veces asumen actitudes que confunden la persona del funcionario, del servidor público. Y creo que ahí es donde tal vez estamos perdidos mucho. Yo puedo decir que en lo personal, las veces que tuve trato con la ministra, no encontré en ella más que una persona afable, una persona muy educada, que tal vez hemos visto algunas actitudes en la forma que comunica que pudieran considerarse altaneras y arrogantes, sí es cierto, que chocan y que sumado con la molestia de las acciones y las decisiones de autoridades que buscan hacer cumplir la ley, pues irritan a una parte de la población, aunque otra celebre y esté de acuerdo con que se defiendan ciertos niveles de atropello. Lo cierto es que Interior y Policía tiene la obligación de que las reglas de convivencia en la República Dominicana y todo lo que esté bajo el amparo de lo que la ley establece, que es lo que debe de cuidar, lo que debe de resguardar Interior y Policía, si se cumpla, no menos cierto es que es obligación de todos nosotros observar y hacer acato de lo que las leyes y las autoridades busquen organizar y hacer que se respete. No estoy de acuerdo ni voy a defender los malos comportamientos, el desorden. Yo vivo en un barrio y gracias a Dios, con el devenir de los años, el barrio en el que vivo cada día se muestra menos desorganizado, nos mostramos más respetuosos de las leyes de convivencia y ojalá que así siga en lo adelante esto manifestándose, que nos mostremos más respetuosos de los límites de nuestras libertades y de nuestros derechos, porque tienen límites y esos límites son donde comienzan las libertades y derechos de otros. Y eso es lo que debemos comprender con el ruido, con el desorden, con la francachela y con toda la mierda que nosotros queremos ver como defendible y como plausible y no lo es. Y sea dicha la verdad, no lo es. Entonces, ciertamente tampoco es defendible, ni puede serlo, que una autoridad, excediendo los límites que la ley le establece para organizar y establecer el orden en la sociedad, salgamos a justificar eso porque entendemos que el dominicano solo entiende a la mala. No, donde haya que imponer las reglas por los medios que la misma ley y la misma regla establezca, pues que se haga. Pero debemos de ser cuidadosos con lo que aplaudimos, porque hoy nosotros estamos del lado de la acera que observamos el abuso hacia el otro y nos quedamos callados e indiferentes, y mañana cuando a nosotros nos toque nadie va a tener el interés de levantar su voz para que el abuso que se esté llevando a cabo en contra de nosotros no se materialice.
Así que me parece a mí una actitud digna de destacar, la de la jefa de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Entiendo que es un damage control, que ella un control de daños que ha puesto en ejecución su equipo de comunicación, que ellos se dieron cuenta del error, que repararon a tiempo y están buscando reparar, que está buscando mostrar otra actitud en lo adelante la ministra de Interior y Policía, que ella no tiene que mostrarse como un ser arrogante, petulante y por encima del bien y del mal, para nosotros entender que muchas de sus decisiones pueden derivar de una persona bien intencionada en hacer cumplir el mandato que la ley establece, que son sus funciones, y que todos estamos obligados, ineludiblemente, todos, a observar lo que la ley establece, que son nuestras obligaciones y nuestros deberes. Y uno de ellos es observar el orden público, hacerlo valer y respetar los derechos de los demás, que en eso no puede haber la más mínima discusión. Nos vemos en un próximo video.